Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre, el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa vivier. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae al término municipal de Yaiza, a un pequeño caserío entre dos espacios naturales protegidos. La Hoya, un territorio que al oeste tiene el Parque Natural de los Volcanes, esas coladas recientes de Timanfaya, y hacia el oeste tiene el sitio de interés científico de Janubio, las Salinas de Janubio. El caserío de La Hoya se asienta sobre un territorio pedregoso, un viejo mal país que procede de la erupción de la atalaya de Femés, coladas que circundaron dirección oeste y que llegaron hasta el mar por la zona de los llanos de las Caleras, muy cerquita de lo que son hoy las Salinas de Janubio. Aquí los habitantes han levantado muros altos de divisiones ganaderas, porque una de las principales economías históricas de esta zona ha sido la ganadería. En las zonas de vaguada o en pequeños barrancos, nuestra gente observó que se iba acumulando el material sedimentario. Esto lo quisieron aprovechar para plantar. Despedregaron y le hicieron unos muros de cierre a modo de transverseros, donde el agua de la escorrentía se quedaba retenida, el terreno bebía y ellos plantaban. Era un sistema de gavias que, como observamos aquí, va de las gavias superiores a las inferiores y se va derramando, rebosando, cada vez que llueve y se llenan las superiores y pasan a las inferiores. Este sistema de gavias lo tenemos en el entorno de la zona de La Hoya.
Un territorio con tan escasos recursos ha hecho que los habitantes de la zona expriman al máximo este territorio, buscando sobrevivir. Ya no solo dedicado al sector primario, agricultura, ganadería, sino también buscando la forma de almacenar el poco agua de la lluvia. En sus casas, evidentemente, con esos aljibes que recogen y almacenan el agua de los techos de las eras, de las zonas aledañas. Y en las zonas de barranquera, buscando ese agua de la escorrentía que entre y se almacene en ellos. Estamos en esta zona de gavias donde probablemente la aprovechaban para los cultivos, pero también para almacenarla. Vemos unos cuantos aljibes de estos antiguos de arcos de piedra donde se ha invertido muy poca cal, muy poco mortero en su construcción. Tenemos datos de habitantes residiendo en el pueblo de La Hoya desde el siglo XIX. El archivo parroquial de 1821 nos habla de 43 almas. Olive en 1860 de 4 edificaciones. Y a finales del siglo XIX nos habla que tiene unos 48 vecinos. Hoy miramos el censo del Ayuntamiento de Yaiza y La Hoya tiene residiendo 55 habitantes. Nos encontramos en La Hoya con uno de sus vecinos, Domingo Machín. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Nacido en La Hoya? Nacido, vivido y criado en La Hoya. Y seguimos viviendo. Siempre he vivido aquí. Siempre he vivido aquí, en La Hoya. ¿Y cómo era la vida? Aquí en La Hoya concretamente, no. Yo he vivido allí en Nanubio, en la parte de abajo de La Hoya, que le llaman Janubio, lo que es la Salina, pero bueno, que pertenece aquí a La Hoya también, sí. Es La Hoya. ¿Cómo era la vida en la infancia aquí en este entorno? Bueno, pues aquí la vida era, pues en esos tiempos, imagínate, ya hace ya como 60 años, pues vivíamos aquí sin muchos recursos y bueno, aquí concretamente esta casita que está aquí a la derecha, era donde había una tiendita pequeña ahí, que es donde los 4 vecinos que habíamos aquí en La Hoya veníamos a comprar. Y luego íbamos pues a la escuela, que le decíamos en ese tiempo, lo que es el colegio hoy. Teníamos que ir a Las Breñas caminando. Íbamos caminando, que son 2 kilómetros, y volvíamos caminando. ¿Y a qué se dedicaban los vecinos de esta zona en la infancia, en su adolescencia? Pues los vecinos en esa época casi todo el mundo trabajaba en la salina, que era la única fuente de riqueza que había aquí, era la salina. Y algún que otro también se embarcaban a la costa, en los barcos y tal, pero la mayoría yo creo que en las salinas de Janubio. Igualmente que venían de otros pueblos, como de Tinajo, de Femé, de todos los sitios de la isla, yo creo que venían a trabajar a las salinas de Janubio. Sí, porque fue un lugar
de empleabilidad enorme en su época. De hecho, son las mayores salinas de Canarias y tenía muchísima gente trabajando. Sí, sí, por supuesto, en esa época, claro que no existían todavía los fríos ni nada de eso, y que todos los productos se congelaban, se conservaban con la sal, no habían congeladores ni nada como hay hoy, ¿no? En esa época la sal pues era un producto muy importante, no solo para aquí, sino que incluso se exportaba para las demás islas y todo eso. Y con la caída de las salinas, el cambio socioeconómico de Lanzarote hacia la construcción, turismo, ¿cómo evolucionó la olla? Hombre, pues como yo creo que como en todos los sitios, ¿no? La olla pues empezó a adaptarse también al turismo y ya empezamos a vivir prácticamente del turismo, ¿no? Directo o indirectamente, pero del turismo ya. Yo creo que de las salinas, el turismo yo creo que fue la principal fuente de riqueza después de las salinas, ¿no? Y la actividad en el pueblo hoy en día, pues aparte de la turística, que se ve algún bar, las salinas, por supuesto, que siguen siendo un recurso ya no solo a nivel de producción, sino también turístico. De resto, pues la gente va a trabajar a otro lugar y viene aquí a descansar. Sí, siguen viviendo aquí, aunque claro, hoy ya es diferente porque hoy el transporte pues ya es mucho más fácil, está todo comunicado, todos tenemos coches y entonces aunque vivamos aquí pues vamos a trabajar a distintos sitios. ¿Y el ocio? ¿Cómo era el ocio en la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo se entretenía la gente en este lugar? Pues mira, ahora mismo estoy recordando aquí justamente en esta esplanadita que hay aquí, que era el campo de fútbol de nosotros, fíjate tú, ahora me recuerdo que estamos aquí y aquí jugábamos al fútbol, nos reuníamos por las tardes aquí y poco más, a charlar por las tardes, nos reuníamos después de que veníamos de la escuela y eso, y un día sí y otro también, porque no había mucho. ¿Y alguna parranda que también sé que le gusta el folclore Pues, y la música? Bueno, aunque yo mucho no tengo que hablar de eso porque la verdad es que yo sí me gusta ahora y estoy metido en él, pero empecé después de mayor ya no. La verdad es que cuando pequeño pues no me gustaba mucho el folclore, sino lo cogí después de mayor ya. Pues muchísimas gracias por este rato, Domingo. Nada, hombre, nos ofrezca, aquí estamos. Salud. Las salinas de Janubio fueron el motor de empleabilidad para los habitantes de La Hoya desde finales del siglo XIX, cuando se empiezan a construir, hasta la mitad avanzada del siglo XX, cuando llega la crisis del sector pesquero y por tanto salinero. Los habitantes tuvieron que buscar empleo en sectores emergentes, como la construcción o el turismo. Y desde este rincón les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy amicio, sal y miel. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.